esto que es de Dios, amén, pero la iglesia lo tenía un poco alejado, ¿no? Cuando hablo de la iglesia no me refiero solo a la iglesia, sino que a la iglesia que tiene la revelación del Señor, amén. Así que Dios siga bendiciendo el trabajo, Dios siga bendiciendo su iglesia, amén, la obra ahí en Constitución, sabemos lo difícil que es, amén, y lo hermoso que Dios va haciendo, ¿cierto? En el trabajo, pero lo más importante es lo que va haciendo en nuestras vidas, amén. Y que va provocando, ¿cierto? Este tema que me ha correspondido, ¿cierto? Exponer, amén. Y que quizás es muy difícil porque habla de la madurez espiritual, amén. Y cómo plantear, ¿cierto? Este tema de la madurez espiritual habiendo escuchado tanto, amén, sino que todo, cada enseñanza, cada exhortación, ¿cierto?, nos tiene que llevar a esto, amén, a que nosotros podamos alcanzar, ¿cierto?, esta madurez, acercarnos, ¿cierto?, día a día a la altura del varón perfecto, amén, que es Cristo Jesús, amén, pero esperamos en el Señor, ¿cierto?, que Dios siga obrando en cada vida, en cada corazón, amén, porque el reflejo, ¿cierto?, que nosotros debiéramos manifestar como hombres, como mujeres espirituales, amén, a raíz de las palabras, ¿cierto?, de las enseñanzas que hemos ido recibiendo, nos tiene que darnos cuenta que estamos cada uno de nosotros al debe, amén, reconociendo, ¿cierto?, que esto es un proceso y es un caminar, ¿cierto?, una vida, amén, y que vamos creciendo, vamos madurando día a día en el Señor, amén, pero de que estamos al debe, amén, y el reflejo de eso, ¿cierto?, es algo que ya día a día, ¿cierto?, se ha expuesto. El poder llegar, ¿cierto?, a la enseñanza, el poder llegar a los cultos, el horario, eso habla, ¿cierto?, de lo que cada uno de nosotros manifestamos, amén, y lo manifestamos acá dentro del cuerpo, amén, y donde están los siervos, donde está el cuerpo y nos está mirando, amén. Entonces, si nosotros eso lo llevamos a la vida cotidiana, ¿cómo será nuestra vida, los reflejos, amén? En los trabajos, en lo que conversamos, amén. Y bueno, vamos a compartir, ¿cierto?, la palabra del Señor para que comencemos en Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 14, amén, para que comencemos. Filipenses capítulo 3, verso 3, del 12 al 14. Amén. A medida que lo tenga, ¿cierto?, va confirmando para que leamos, ¿cierto?, la palabra del Señor en reverencia. Amén. No en religiosidad, en reverencia a nuestro Dios. Amén. Porque es la palabra de Dios lo que vamos a leer. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar brevemente por ella. Bendito Dios, le damos gracias, Señor. Le glorificamos, Dios mío, en esta hora, mi Dios, Padre amado. Pedimos, Señor,
su bendición, su ministración en esta hora, que sea su Espíritu Santo, Señor, tomando dominio, control, Señor, de todas las cosas de nuestra carne, Dios mío, Señor. Sabemos que ya han avanzado muchos días, que hay quizá cansancio, el cuerpo se resiente, mi Dios Padre amado, pero que podamos estar despiertos, Señor, atentos, para recibir, Señor, lo que usted quiere hablar en este día. Gracias le damos en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Y bueno, como compartía, ¿cierto? Si pudiéramos buscar, tuviéramos que buscar la respuesta, ¿cierto? Para poder definir este tema, ¿cierto? De un hombre, de una mujer maduro espiritualmente, sería bien simple, porque es todo lo que usted ha pasado, ¿cierto? Todo lo que se ha enseñado, todo lo que se ha exhortado, vívalo. Y va a crecer, va a madurar espiritualmente. Amén. O sea, obediencia, mansedumbre, fidelidad. Amén. Todo lo que se ha exhortado, si nosotros lo ponemos por obra, lo vivimos, amén, vamos a ir creciendo espiritualmente. Amén. Yo buscaba la definición de estas dos palabras, ¿cierto? Madurez. Dice, estado de un fruto que ha alcanzado su desarrollo completo. Amén. Y lo segundo dice, una persona que ha alcanzado su mejor momento en una cosa. Amén. O sea, la madurez tiene que ver con eso, con algo que ya está listo, amén, con algo que ya ha madurado, amén, un fruto que ya está listo para ser servido. Se nos compartía, ¿cierto?, de la higuera, que el Señor va a meter su mano para tomar un fruto y hay un fruto listo, amén. Y espiritual, ¿cierto?, tiene la definición, dice que es del espíritu o relacionado con la parte inmaterial del ser humano, a la que se atribuyen los sentimientos, la inteligencia y las inquietudes, dice, religiosas. Se usa en contraposición con lo material. Y lo segundo dice, persona que es sensible y se interesa más por los aspectos relacionados con los sentimientos y la razón, por aspectos relacionados con la religión, que por las cosas materiales. Amén. O sea, una persona, ¿cierto?, que madura espiritualmente es una persona, ¿cierto?, que en cierta medida ha dejado atrás la carne, ha dejado atrás, ¿cierto?, lo que al mundo le interesa, lo que al mundo más apetece. Amén. Y esa lucha, ¿cierto?, quizá es lo que declara el apóstol Pablo, ¿cierto?, aquello que ya él ha dejado atrás, aquello que tenía por basura. Amén. Y nosotros en este tiempo vamos en este caminar. Amén. La madurez espiritual, ¿cierto?, nosotros la podemos ver dentro del reino, ¿cierto?, que es el comienzo desde la conversión del creyente, amén, que ya ha renacido en el Espíritu, que ha recibido el Espíritu Santo, ¿cierto? Y él escoge vivir para Cristo. Amén. Ese es el, digamos, el sentir, el proceso que comienza, ¿cierto?, a llevarnos a un crecimiento, a una madurez espiritual. Amén. Y esto implica, ¿cierto?, dejar muchas cosas. Todo lo que nosotros traíamos del mundo, ¿cierto?, es comenzar a dejarlo atrás, que es lo difícil. Amén. Porque acá nosotros, ¿cierto?, estamos, y quizás, como se ha dicho, nos podemos ver bien bonitos, amén, bien espirituales, amén. Pero en la vida cotidiana es donde nosotros vamos viendo este crecimiento, esta madurez espiritual. Bien, mi hermano Daniel, ¿cierto?, decía, esta lucha, ¿cierto?, cuando uno se ve enfrentado, ¿cierto?, con la necesidad, ¿cómo vamos a alimentar a nuestros hijos? Ahí, ¿cierto?, estamos en ese proceso. ¿Qué escojo yo? ¿Hacia dónde voy? Amén. Y ahí es donde el Señor los va haciendo crecer. Amén. Ahí es donde vamos comenzando a tomar, ¿cierto?, a ir avanzando. Amén. Porque eso no es fácil. Amén. Se nos enseñó de la obediencia. Cuesta tanto el poder llegar, ¿cierto?, a venir del mundo a la iglesia y poder sujetarse. Amén. Pero en este crecimiento no es solamente la obediencia, ¿cierto?,
de lo que imparten los siervos, sino que la obediencia a Cristo a través de la palabra. Amén. Porque los siervos lo que nos entregan, ¿cierto?, es el conocimiento de la palabra. Amén. A ellos no se les ocurre decir, no, usted vaya para allá. No, es la palabra la que a nosotros nos direcciona. Y cuando nosotros nos vamos sujetando a la palabra, cuando nosotros vamos venciendo en eso, vamos madurando día a día. Por eso quizá alguien acá pueda decir, no, yo estoy maduro. Y vaya mirando para atrás al apóstol Pablo, que dice, yo todavía no lo he alcanzado, no pretendo alcanzarlo. Por eso prosigo, ¿cierto? Por eso prosigo día a día, porque es una pelea que tiene que llegar hasta el final. Amén. No es algo que se pueda recibir de la noche a la mañana, no es porque yo vengo y me imponen mano y ya soy maduro, no es así. Amén. Hay hermanos, ¿cierto? Hay gente que lleva 50 años dentro de la iglesia y todavía sigue siendo un niño espiritual. ¿Amén? Porque no se sujeta, no se somete a la palabra. Amén. Y el Señor a nosotros nos ha llamado a crecer. Amén. A crecer, a madurar espiritualmente. Por eso viene a buscar frutos maduros. Amén. Pero muchas veces las rebeliones, la rebeldía de nuestro corazón es la que nos tiene ahí. Nos cuesta muchas veces, y cuando uno viene llegando a la iglesia por temas de carácter, por temas de dónde el Señor nos ha sacado, muchas veces nos cuesta someternos. Amén. Por timidez, ¿cierto? Por altivez, por la rebelión de nuestros corazones, nos cuesta insertarnos. Amén. ¿Sabe por qué hay una iglesia del Señor? Hay un lugar que nos recibe, ¿cierto?, con amor, con misericordia, pero depende de las heridas como las que nosotros venimos del mundo, que nos cuesta insertarnos. Amén. Nos cuesta ser parte, y el Señor también nos llama a eso, a poder ser parte de un cuerpo. Amén. A poder participar de la gracia que Dios tiene en este cuerpo. Amén. Porque ahí también nosotros vamos creciendo, ahí también nosotros vamos madurando. Amén. Porque finalmente un día, ¿cierto?, la iglesia del Señor, el cuerpo completo, va a estar alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Y ya nosotros no vamos a poder estar con esas niñerías, con los roces y esas cosas. Amén. Nosotros debemos dejarnos, ¿cierto?, ministrar por el Señor para poder ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Por eso este caminar, ¿cierto? Y el apóstol Pablo bien lo declara, dice, no que ya yo lo haya alcanzado, amén, sino que es un caminar, es una vivencia continua. Amén. Mi pastor Manuel en la mañana contaba una anécdota que, bueno, yo le había contado en el anterior, que recordaba, amén, que tiene que ver con la inmadurez, ¿cierto? En otro tiempo, y quizás cuando mirábamos como de manera distinta, ¿cierto?, el culto, la relación de la iglesia pentecostal. Amén. Y cuando estábamos en el 28, llegó mi hermano de la iglesia, ¿cierto?, con vestido de traje y con corbata. Amén. Entonces, yo no me acuerdo si fue partícipe, pero mire, si yo no fui partícipe, pensaba lo mismo. Amén. Entonces, cuando él llegó así ordenadito a la casa del Señor, vinieron y le cortaron la corbata. Amén. Porque era, quizás haya sido como algo profético de lo que venía. Amén. Pero ¿sabe? Eso habla de la inmadurez. Amén. Porque quizás nosotros lo pudimos dañar. Amén. Por la actitud que nosotros tomábamos, pero eso habla de la madurez, de cómo la iglesia también hoy día ha ido madurando, cómo la iglesia ha ido creciendo. Amén. Cómo hoy día el tiempo que la iglesia tiene como ministerio ha sido distinto. Ya en la noche no hay que andar preocupándose, vamos a ir para allá. No, ¿cierto? También la iglesia ha ido madurando, ¿no? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén.
Para poder ir creciendo en madurez, necesariamente nosotros tenemos que desafiarnos a buscar del Señor. Tiene que haber esa búsqueda constante, el escudriñar la palabra, el estudiar la palabra, para saber cuál es la voluntad que el Señor tiene. Amén. ¿Qué es lo que el Señor nos demanda? Amén. No basta con que nosotros tomemos simplemente lo que recibimos dentro de la iglesia, porque también eso habla, ¿cierto?, de la inmadurez. Amén. Nosotros tenemos la responsabilidad, ¿cierto?, como cristianos, de estar constantemente buscando, instruyéndonos, ¿cierto?, en la palabra de Dios, en la búsqueda constante del Señor. Amén. ¿Para qué? Para evitar, ¿cierto?, primeramente, que sigamos siendo niños. Amén. Niños inmaduros. Amén. Y cuando nosotros miramos, ¿cierto?, nuestro hermano Juanito, amén, el chiquitito, él dice, no, yo soy grande, amén, pero usted lo escucha llorar, que entonces no me lo dan, y así somos nosotros. Pero él dice, yo soy grande, amén, pero si usted lo ve, usted se puede dar cuenta que no es grande, amén, que le falta, amén. Así nosotros no lo vemos, que no me gustó la comida, amén, que no me gustó esto, amén. Y el Señor nos ha ido tratando y hemos ido madurando, amén. No porque quizás un hermano que hoy día viene por primera vez, por segunda vez, y quizás se fije en esas cosas porque nosotros en algún momento igual nos fijamos, amén. Sino que el Señor nos ha ido llevando a morir en esas cosas, amén. Recuerdo ayer cuando veníamos la doctora Jessica y le preguntaron si es que había culto porque no había luz, amén. Y yo me recordaba si antes no teníamos, hubieron convenciones que no había luz, o sea, no había silla. Si no había luz, menos había silla. Pero había culto al Señor. Pero los que hemos recorrido ese camino lo conocemos. Los que vienen llegando no han experimentado eso. O sea, para ir a lavarse había que cruzar al cementerio. Y de ahí sacábamos agüita. O sea, ese extremo, o sea, yo por eso comparto esto, porque todo lo que ha venido después ha sido bendición del Señor. El que hoy día haya un techo y asiento, estamos bendecidos. Estamos bendecidos, los que experimentamos ese temporal, ¿cierto? También somos bendecidos, porque vimos la gloria de Dios. Amén. Pero éramos como niños, amén. Pero el Señor respaldó, vimos el milagro del Señor que abriera los cielos, amén. Y llovía porque el entorno menos donde estábamos, amén. Hoy día hemos madurado un poquito. Amén. No que lo hayamos alcanzado todo, porque la gloria de Dios, ¿cierto?, va increciendo. Amén. Ese es el llamado que el Señor nos hace. En Gálatas 5, versículo 16 al 25, amén, que usted ya los conoce, que se ha enseñado. Yo lo voy a... Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, porque no hagáis lo que quisierais. Amén. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Dice, más el fruto del Espíritu, amén. Lo que debemos buscar, esta búsqueda constante, ¿cierto?, para ir creciendo espiritualmente, dice, es el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y lo que se ha estado exhortando, ¿cierto? Amén. ¿Sabe? Y esto es algo que nosotros tenemos que experimentar y que vamos matando día a día. Amén. En la iglesia del Señor no puede haber celos. Amén. No puede haber iras, no puede haber contiendas. Amén. Y eso es parte de la madurez, es un proceso. Amén. No que le estén hablando a alguien en particular,
sino que es un caminar que nosotros vamos pasando. Amén. ¿Sabe? Cada vez que usted piensa, por ejemplo, no, es que me gusta cuando predica tal o cual persona, habla de la inmadurez. Amén. Porque a usted lo que menos le importa es el fondo. Lo que menos le importa es lo que Dios le quiere hablar. Usted quiere escuchar la persona que usted quiere escuchar. Amén. Por eso el Señor le decía, y parte de eso que él mismo vivió, ¿cierto? Es cuando un niño se presenta, ¿cierto? A los 12 años y cita la palabra de Isaías. Esta palabra se ha cumplido. Amén. Y los que escucharon se convirtieron. Amén. Entonces, lo importante es cierto, en la esencia, es que nosotros escuchemos la palabra y que estemos dispuestos a recibirla. Amén. Que estemos dispuestos a dejarnos ministrar por el Señor. Amén. ¿Saben? Pero a veces tenemos más frutos de la carne que del Espíritu. Y esto no es un reproche, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que en una ocasión Jesús con los discípulos no lo recibieron en un lugar, ¿cierto? Y se levantan: Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego en este lugar? Eso habla de inmadurez. ¿Y cuántas veces usted no habrá estado predicando, ¿cierto?, el mensaje del Señor en la calle y alguien le grita: canuto mentiroso? ¿Y qué espíritu se levanta? No contendemos. Amén. Y eso habla, ¿cierto?, de inmadurez, algo que nosotros tenemos que ir creciendo, madurando espiritualmente. Amén. Vamos creciendo sobre la gracia. ¿Por qué? Porque ninguno ha alcanzado algo. Amén. ¿Saben? Ministerios grandes. Yo hablaba mi hermano Daniel, yo soy de Talca. Amén. Y en Talca, San Sebastián, como dice la hierba. Ahí todos los perdidos, ¿cierto?, van ahí en enero, en marzo, ¿cierto? Son esta avenida, Yumbel, que es el lugar. Bueno, finalmente en Talca, para evitarle el viaje, pusieron un mono grandote allá al costado del río. Amén. Pero ¿sabe? Nosotros tenemos que ir derribando esas cosas. ¿ves? Nosotros tenemos que ir creciendo. Estamos insertos en medio de este mundo. ¿ves? Nosotros estamos insertos en medio de este mundo y lo único que puede derribar esas cosas es el amor de Cristo. ¿Amén? Y ese amor de Cristo es el que nosotros debemos manifestar. ¿Amén? Y eso habla, ¿cierto?, de una iglesia, ¿cierto?, de hermanos que sean maduros. ¿Amén? Nosotros no podemos ir a contender así a la mano. ¿Amén? No podemos decir: oye, que caiga el fuego así. Hijo del diablo, muérete. No, el Señor no nos ha dado la autoridad para andar condenando a la gente. Amén. El Señor nos ha dado la autoridad, ¿cierto?, para que nosotros prediquemos la palabra, para que ellos sean salvos y que salgan, ¿cierto?, de ese error del lugar que un día el Señor a nosotros nos sacó. Amén. Pero imagínense el apóstol Juan. Amén. Pero es un proceso, es un caminar. El apóstol Juan, ¿cierto?, que finalmente es conocido como el apóstol del amor. Amén. Pero antes del trato, ese era su parecer. Amén. Por eso es que cuando alguien viene a la iglesia y hacían mención, no puede decir: no, pero es que así soy yo. Sí, pues así era usted. Pero ahora que está acá, usted tiene que dar fruto del Espíritu, usted tiene que crecer en mansedumbre, amén, en dominio propio. Amén. No puede, dentro de la iglesia no hay una competencia. Amén. No hay una competencia. Dentro de la iglesia somos todo el cuerpo. Yo meditaba en ¿sabe? Yo creo, no sé, mi pastor José, yo sé que todos ustedes saben, pero ¿habrá alguien, cierto, como Jonás, que haya predicado un mensaje donde se haya convertido tanta gente? La predicación de Jonás al arrepentimiento en Nínive, ¿cierto?, se convirtió, toda la gente se arrepintió y él estaba enojado. O sea, ¿habrá un evangelista que pueda hacer una predicación, ¿cierto?, de esa manera y terminar enojado? Pensando, ¿cierto?, en que haya hecho él algo. Si el Señor es el que mueve los corazones, el Señor es el que trae. Amén. Y no solamente eso, sino que después amurrar así. Ay, ¿para qué les prediqué si yo sabía que se iban a arrepentir? ¿Alguna vez usted ha pensado que hay alguien que no merece la salvación? ¿Alguna vez ha pensado: no, que se va a convertir? ¿Alguna vez no tiene algún familiar que usted piense: no, no tiene ninguna posibilidad?
Eso habla de inmadurez. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que el poder de Dios no es suficiente para alcanzarlo a ellos. Amén. Y ese crecimiento, ¿cierto?, es lo que tiene que ir dando el Señor, que nosotros aprendamos a caminar en obediencia a Dios. Amén. Y ese es un trabajo, ¿cierto?, que nosotros tenemos que tener día a día. Amén. Y nosotros para poder dar frutos, ¿cierto?, de poder alcanzar madurez espiritual, tenemos que dar frutos del Espíritu. En nosotros, ¿cierto?, en esta lista tiene que haber más frutos del Espíritu que obras de la carne. Amén. ¿Sabe? Porque aún en este lugar, aún que hemos crecido espiritualmente, aún hay disensiones. Aún hay celos. Aún hay iras. Aún hay contiendas. Amén. Y todo eso debe seguir muriendo. Amén. Hasta que partamos de este mundo. Amén. Hasta que partamos de este mundo, hasta que el Señor complete la obra en nosotros. ¿Sabe? La palabra dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino. ¿Amén? Y usted y yo somos conocedores de la palabra, nos instruyen en la palabra. Amén. Pero muchas veces somos nosotros los que no queremos soltar eso. Y en nosotros tiene que estar la voluntad, y no solamente la voluntad, sino que tenemos la obligación de crecer en eso. Amén. Es una obligación que nosotros crezcamos en eso. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Y esto tiene que ver con eso, con la instrucción que nosotros tenemos, ¿cierto?, para presentarnos delante de Dios de manera aprobada. Amén. Nosotros no podemos sentirnos conformes con lo que ya tenemos. Amén. Porque eso, ¿cierto?, es lo que muchas veces pasa al cristiano dentro de la iglesia, que se comienza a marchitar, porque se comienza a acomodar a lo que ya ha alcanzado, pensando que ya lo ha alcanzado todo. Por eso la palabra dice: el que crea, ¿cierto?, estar bien, cuídese de no caer. ¿Sabes? Si nosotros miramos hacia atrás, y el pastor Manuel hacía mención a Robert, ¿cierto?, al avivamiento, cómo finalmente termina él, ¿cierto?, siendo oprimido en una mujer. Alguien, ¿cierto?, que vivió y experimentó algo quizá mayor que nosotros, ver el poder, la gloria de Dios manifestada en un lugar, ¿cierto?, y terminar ahí encarcelado. Yo recuerdo, no siendo cristiano, ¿cierto?, lo primero que hace ya muchos años, escuchaba en alguna oportunidad a Jimmy Schwager, que era como el primer predicador que salía de la televisión abierta. Amén. Yo no conocía del Señor, no sabía nada de eso, pero recuerdo ese nombre. Amén. Y uno decía: oh, este hombre, un hombre de Dios, pues, amén. Y finalmente terminan caídos. Y si nosotros miramos muchos lugares, ¿cierto?, cercanos, como hombres de Dios, ¿cierto?, terminan desviados, como hombres de Dios terminan en otras cosas. Amén. Porque no sostuvieron, no guardaron, ¿cierto?, esto que el Señor mandaba. Amén. Por eso cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, ¿cierto?, de presentarnos de manera diligente, amén, delante del Señor, como obreros maduros, aprobados. Amén. Que no tienen de qué avergonzarse. Amén. Y eso tiene que ver con la búsqueda del Señor, con la intimidad del Señor. Por eso con cosas tan simples como cuando decimos: ya, el culto de la tarde va a empezar a esta hora, y usted está recién entrando a la ducha, habla de nuestra inmadurez. Claro, amén. Y eso lo llevamos nosotros al ámbito, ¿cierto?, en todas las cosas, en nuestra vida cotidiana igual. Yo, a propósito del 28, cuando el culto se cambió de la tarde a la mañana y el culto empezaba, no sé, empezamos como a las 10, ya el culto va a ser a las 10. Hermano, al final íbamos llegando a las 12. Claro, claro. Cada vez se iba corriendo un poquito. ¿Amén? Y eso pasaba, ¿por qué? Por la inconstancia. Amén. Porque no tenemos reverencia a las cosas del Señor. Amén.
Y siempre se comparte esto, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros, ¿cierto? ¿Cuántos estarán en este lugar que no están? Amén. Que vinieron, ¿cierto? A las vacaciones, que vinieron al lago. Amén. Y no reciben, ¿cierto? La impartición de lo que Dios está entregando. Amén. O que ya se conformaron con poquito, o que quizá ya creen haberlo alcanzado todo, o que quizá creen que ya la salvación está lista, no la pierdo con nada. Amén. ¿Sabe? Si el Señor hemos venido, ¿cierto?, a recibir la instrucción, la impartición del Señor, y esa es nuestra mejor parte. Amén. O si no, andamos como Marta. ¿Y cuántas Martas, cuántas Marías hablan en este lugar? En realidad, cuántas Martas que están en otras cosas. Amén. Afanados en otras cosas, en lo que se viene en la tarde, que hay almuerzo. Amén. Pensando en otras cosas y no recibiendo la mejor parte. Amén. ¿Y cuál será la justificación en su corazón para no querer recibir lo que Dios está entregando? Amén. Porque muchas veces nosotros no queremos participar, es por un motivo en nuestro corazón. Amén. Y eso habla, ¿cierto?, de la inmadurez. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén. Dice, primero que hablaba como niño. Amén. ¿Cuántos cristianos, cierto? ¿Cuántos hermanos estando dentro de la iglesia, ya con todo este caminar, todavía siguen hablando como niños? Amén. ¿Alguna vez ha escuchado, se ha detenido a escuchar qué sale de nuestra boca? Amén. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que nosotros entregamos? Y se nos hablaba, y podrá de una misma fuente salir dos aguas distintas. Amén. Si estamos dentro de la iglesia, alabamos al Señor, bendecimos al Señor, y después afuera hablamos pura barbaridad. ¿Cuál será la opinión que tiene nuestro vecino de continuo? Amén. Del cristiano, de la manifestación suya, del que sale con la Biblia el día domingo, el día miércoles. Amén. ¿Cuál será la opinión que tienen de nosotros? ¿Cómo nosotros tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo nosotros tratamos a otros hermanos? Amén. Todavía somos como niños. Amén. Todavía seguimos comportándonos de la misma manera. Dice que los niños viven quejándose. Amén. Los niños son quejumbrosos. Amén. No les gusta la comida. Amén. No les gusta esto, quieren esto, viven quejándose. ¿Amén? Y eso habla de la inmadurez. Y dentro de la iglesia, como cristianos, ¿cuántos lo viven quejándose? Es que no me gusta esto, es que no me gusta esta alabanza. Como si la alabanza fuera para él. ¡Aleluya! Hermano, imagínese que el salmo tuviera que ser preparado para usted. ¿Cuántas horas tendría que estar, cierto, para sacarle la alabanza que le gusta a usted? Amén. Lo que a usted le gusta. Amén. Por eso damos gracias al Señor que la alabanza es para Dios. Sí, lo que menos importa es que a usted le guste o no le guste. Lo importante es que la alabanza, cierto, eso que usted está sacando ahí en su asiento, en ese horario, suba hasta la presencia del Señor. Porque eso, cierto, habla de la madurez, que usted cuando se presenta delante del Señor, venimos a entregar, cierto, gratitud a nuestro Dios. Amén. Lo que pensamos. Dice, pensaba como niño. ¿Y qué pensamientos tenemos ahora nosotros? ¿Qué piensan los niños? Amén. Los niños que son criados así, como hijo único, que no quieren compartir nada. ¿Amén?
piensan en entretenerse, esas cosas piensan los niños. Mi nieto me dice, oh, ¿y qué tengo que hacer para tener plata? Para tener un auto de esos como el Camaro. ¿Qué tengo que hacer para tener eso? Esos son los pensamientos de niños. Amén. Quiero este juguete. Amén. Quiero esto, quiero esto, quiero esto. ¿Y cuál es el pensamiento que nosotros tenemos? ¿Tenemos pensamientos maduros espiritualmente o seguimos pensando como niños? Amén. Seguimos pensando en las cosas del mundo, seguimos pensando, ¿cierto? No me gusta cómo el pastor está haciendo esto, no me gusta cómo está direccionando esto, no me gusta que esté enseñando él, no me gusta, no sé, pensamientos de niños. Amén. Y esos son pensamientos de niños. Y usted no quiere compartir. Amén. Y cuesta, cuando uno está pensando de esa manera, es que no me va a alcanzar, es que otra vez me tocó el servicio. Pensamientos de niños. Amén. Y eso todavía está, mi hermano. Y tenemos que seguir creciendo. ¿Sabe? Hay hermanos dentro de la iglesia, y esto no tiene que ver con la edad ni la antigüedad. Hay hombres dentro de la iglesia que pueden tener 50 años de iglesia y siguen pensando como niños. En una familia, mi hermano, y yo sé que a lo mejor en la suya no, pero sí en otras familias, compartía una gente. En toda la familia hay un hijo que es cacho. En toda la familia hay uno. Amén. Ese que tiene como 40 años y está pensando, ¿cierto?, que va a ir a dejar el currículum por primera vez. Ese que necesita, ¿cierto?, los recursos para salir, para aumentar sus vicios. Ese que es de esa manera. Ese que es dependiente. Amén. Que depende de ahí. No, yo en este techo estoy bien, ¿para qué quiero nada? Amén. No pretendo tener grandes cosas. En la casa de mis papás estoy bien. Amén. ¿Sí? ¿Sabe? Y eso habla de la inmadurez. Amén. Nunca creció. Bueno, dentro del reino pasa exactamente lo mismo. Amén. Hay hermanos que no quieren crecer. Hay hermanos que no quieren crecer. Quieren ser bebés fluctuantes siempre. Amén. Siempre no quieren crecer. No, ¿para qué vamos a buscar la palabra? No, mejor escucho este que sabe. ¿Para qué voy a buscar la respuesta? Mejor le voy a preguntar al hermano. Amén. Nunca son independientes, siempre dependen de alguien. Amén. Y eso habla de la inmadurez. Amén. Nunca alcanzamos nada. Amén. Nos acomodamos ahí. Y esa gente en el mundo que le digo yo, muchos de ellos finalmente terminan falleciendo. Amén. Terminan muriendo ahí, nunca alcanzaron nada, no había nada, nunca tuvieron familia, nada así, ahí no. Siempre se acomodaron ahí. Mi esposa me mira, no estoy hablando de mi cuñado. Estoy hablando de otro. Pero eso, mi hermano, es algo que nosotros debemos experimentar. ¿Sabe? El que es niño espiritualmente no se puede contar con él. El que es niño espiritualmente, usted nunca lo va a poder ser partícipe de algo porque siempre va a ser inconstante. El que es niño siempre va a estar ahí. No se le puede delegar responsabilidades porque piensa como niño. ¿Amén? Dice, y tercero dice que jugaba como niño. Amén. Conduce su vida con características propias de un infante. Amén. Siempre son dependientes. Amén. Como les decía yo, ellos jugan a su manera. Amén. Y dentro de la iglesia eso es así. ¿Sabe? Hace un tiempo una persona, cuñado de nuestro pastor Luis Corocedo, nos contaba, decía, ¿sabe? Había un predicador acá en la esquina, en la villa donde él vivía.
Y yo siempre cuando pasaba, paraba un poquito y lo escuchaba predicar. Amén. Y el hombre hablaba la palabra de Dios. Amén. Hasta que un día dijo en la noche, aló, sí, aquí me da dos papeles de... Entonces él decía, ¿cómo puede ser eso? Amén. Y muchas veces el testimonio, yo le estoy contando algo extremo, ¿cierto? Pero muchas veces el testimonio nuestro a la gente la separa. Amén. Y eso habla de una inmadurez. Amén. Porque comenzamos a caminar en los dos caminos. Amén. El niño, que es niño, ¿cierto? Se porta mal y los papás siempre lo perdonan. Y después lo vuelve a hacer. Dentro de la iglesia, nosotros nos acostumbramos pensando que Dios siempre nos perdona. Siempre nos perdona. Todos los días me arrepiento de lo mismo, total, Dios me perdona. Y finalmente nosotros nos acostumbramos a esto. Lo hago igual, total, me perdona. Amén. Lo hago igual, total, Dios me perdona. Amén. Y eso es una actitud, ¿cierto?, inmadura. Porque no nos damos cuenta cuando Dios ya no nos perdonó. Amén. Amén. Mire, segunda de Pedro 1:3-9. Yo lo voy leyendo, no se preocupen en buscarlo, ya vamos a ir terminando. Sí, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 9. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda la diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. ¿Sabe? La madurez espiritual para nosotros, ¿cierto?, es una obligación de buscarla. Amén. Y a su vez esta madurez viene siendo dada a través de la misma gracia de Dios. Amén. No es algo que humanamente usted pueda encontrar, sino que la gracia de Dios es la que lo va haciendo crecer, lo va madurando. Amén. No es algo que nosotros podamos hacer. Mire, la madurez espiritual no tiene que ver con el conocimiento del mundo. La madurez espiritual no tiene que ver, ¿cierto?, con aquello que nosotros podamos estudiar en otras cosas, sino que la madurez se la va dando el Señor. Amén. Nosotros podemos leer la palabra, y con alguien conversaba yo antes de conocer al Señor, mucho antes, cuando a mí me mandaban al catequesis, y la verdad es que nunca me gustó nada de eso, pero sí tenía algo que yo leía la palabra porque veía que mi papá leía la palabra, aunque él no era cristiano. Y en todo leer la palabra nunca entendí nada. Amén. Sino que mi pensamiento era que la persona que escribió la Biblia en ese entonces, o era la palabra de Dios, ¿cierto?, y Dios existía, o era alguien, un tipo muy inteligente. ¿Amén? Porque no conocía, no discernía los tiempos. Yo no sabía, hoy pasaron tantos años desde aquí hasta acá. Yo pensaba que era algo escrito en una misma línea, algo continuo. Pero cuando
Cuando vino la conversión al Señor, cuando el Espíritu Santo viene a su vida, la palabra se comienza a revelar. Amén. La palabra comienza, ¿cierto?, a manifestarse a su vida. Y ahí usted comienza a entender, ¿cierto?, estas cosas. Amén. Y ahí es donde nosotros comenzamos a crecer, ¿cierto?, espiritualmente. Amén. Esa búsqueda, ¿cierto?, esas ganas, ese anhelo que tiene que estar en usted, ¿cierto?, de crecer en el Señor, de estar preparado para lo que Dios quiere. Amén. Para lo que Dios quiere con su vida. Amén. No es algo que vaya a venir de la nada. Amén. Depende de usted. Depende de la búsqueda de usted. El Señor ya lo ha invitado. Amén. El Espíritu Santo está en su vida y usted tiene la obligación de presentarse delante de Dios como un obrero aprobado. Amén. Hoy día, ¿cierto?, hemos declarado, hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y la salvación está aquí, amén. Pero nosotros debemos seguir luchando día a día por crecer en el Señor, amén. Si usted ha recibido algo de parte de Dios, no podemos conformarnos con eso, amén. Porque si hay un crecimiento espiritual, usted siempre va a querer más del Señor. El apóstol Pablo dice que cuando estaba en las cárceles, ¿cierto?, él pedía, ¿cierto?, que le trajeran su... ¿Para qué? Para seguir buscando en la intimidad del Señor, amén. ¿Sabe? Ese crecimiento que el Señor le va entregando es un caminar. Dice, en los primeros viajes misioneros, cuando Pablo, Silas, ¿cierto?, se disgustaron a causa del otro discípulo, amén. Dice que nunca más ellos caminaron juntos. Pero vino un trato de Dios porque finalmente después, cuando está en las cárceles, Pablo pide que nuevamente le visite, ¿cierto? Y eso habla de un trato, habla de un crecimiento. Porque aunque usted crea que la vara suya está por allá por arriba, siempre hay algo nuevo para usted. El Señor siempre le va a entregar algo nuevo. Por eso, si es que hay otra convención, la convención del próximo año, si es que llega a la convención de invierno, ¿cierto?, no podemos conformarnos con lo que Dios nos está entregando hoy día. ¿Amén? Porque el Señor siempre tiene algo nuevo. Y no podemos pensar, otra vez lo mismo, otra vez va a pasar lo mismo. Porque eso habla de la inmadurez. ¿Sabe? Porque nuestro corazón, si nosotros somos de Cristo, si nosotros manifestamos las obras del Espíritu, que quiere decir que somos hombres y mujeres espirituales, que como le decía la definición, que amamos más las cosas del Señor que las cosas del mundo. Amén. Si caminamos nosotros de esa manera, siempre usted va a querer estar donde está la impartición del Espíritu. Amén. Donde está ese llamamiento, cuando se dice, va a venir esto, ¿cierto?, se va a predicar la palabra de Dios, usted va a querer estar en ese lugar. Amén. Porque ahí va a estar bajando la bendición de Dios. Pero si usted ya sigue comportándose de manera inmadura, sigue pensando de esa manera, va a seguir dando vuelta ahí. Y más temprano que tarde, ¿cierto?, se va a terminar cayendo. Y el Señor no quiere que usted sea de esa manera, porque el Señor ya lo ha habilitado. Amén. El Señor ya nos dio la revelación para que nosotros podamos entender la Escritura, para que nosotros podamos aprender, ¿cierto?, de la palabra del Señor y conozcamos cuál es su voluntad, que es perfecta para nosotros. Amén. La voluntad de Dios no es perfecta para el siervo. No es que el pastor, ¿cierto?, el pastor José, el pastor Luis, alguno de los pastores le digan, no, usted tiene que seguir esta voluntad. No, es la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad perfecta, la que Dios, ¿cierto?, nos ha dejado para que nos conduzcamos por ella. Amén. Y para terminar, ¿cierto?, vamos a leer el Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos a toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. O sea, el Señor ya lo ha habilitado, el Señor es el que hace la obra. Nosotros lo que tenemos que hacer es dejarnos,
¿cierto?, es dejarnos moldear. Amén. No pelee más con el Señor. No pelee más con el Señor, no luche más con el Señor. ¿Sabe? Mientras más usted crezca en el Señor, ¿cierto?, los frutos se van a notar. Amén. Mientras más la iglesia crezca en el Señor, la iglesia va a avanzar. Una iglesia inmadura no puede avanzar. Porque puede haber un proyecto, una visión, o el Señor quiera llevar el ministerio, ¿cierto?, a otras cosas, a otros proyectos, como nos mostraban, ¿cierto?, el buen samaritano, Betel TV, el colegio. Puede haber montones de cosas que el Señor quiera habilitar, ¿cierto?, al ministerio. Amén. Pero si la iglesia, los que componemos la iglesia, seguimos comportándonos y viviendo, ¿cierto?, de manera inmadura, nos queda grande el poncho y no podemos ir a ese lugar. Amén. Porque no se puede contar con nosotros. Amén. No se puede contar con nosotros. Nosotros seguimos, ¿cierto?, atrapados en las obras de la carne. Amén. Y que no necesariamente, mire, ahí da muchas características. Amén. No necesariamente yo le hablo de que usted sea adúltero, de que usted haga esas cosas, no. Pero muchas veces, ¿cierto?, podemos pensar, ay, ¿por qué lo va a hacer él? Y sus celos no dejan que avance la obra. Amén. Espiritualmente, sus pensamientos, espiritualmente, lo que usted tiene en su corazón, detiene esa obra. Amén. Y eso habla, ¿cierto?, de que todavía en nuestro corazón hay niñería. Amén. Porque un niño quiere, se compró un dulce, el otro niño quiere lo mismo. Y así muchas veces nos comportamos dentro de la iglesia. Amén. Por eso es que necesitamos nosotros, delante del Señor, desafiarnos a crecer. Amén. Esto no se le puede obligar a usted. Amén. Nada, el pastor Luis en Concepción no puede obligar a usted a crecer. No lo puede obligar a madurar. Amén. Dios. Eso es algo que usted tiene que hacer de manera voluntaria, por reverencia, por amor, por respeto delante de Dios, a querer crecer, a querer madurar. Amén. A querer subir un peldaño en el Señor. ¿Sabe? A medida que usted vaya buscando, el Señor lo va a ir haciendo crecer cada día más. Amén. Y ese crecimiento, ¿cierto?, esa madurez que el Señor le va a ir entregando a usted, va a ser bendición para la iglesia. Amén. ¿Sabe? Porque cuando somos inmaduros espirituales, tenemos temor de las cosas. Porque no confiamos en el Señor, no andamos en el Espíritu. Amén. Por eso es que muchas veces nos cuesta tanto ofrendar, por ejemplo. Nos cuesta. Porque andamos en la carne. Tenemos temor, tenemos miedo. Amén. No confiamos en el Señor. Amén. Nuestro hermano Daniel decía, estaba ahí en la duda, ¿cierto? Pero finalmente yo tengo que confiar en el Señor, porque así voy creciendo, así voy madurando. Amén. Porque son las pruebas, son las luchas que usted va dando cada día. Yo desconozco la área de su vida en la que usted da la lucha. Amén. Pero sé que todos nosotros tenemos una lucha cotidiana. Amén. Todos los días nosotros luchamos con el pecado. Amén. Porque si hubiera aquí uno que ya alcanzó la vara perfecta, lo más probable es que no estaría en este lugar. ¿Amén? Dios daría testimonio, no me lo voy a llevar porque ya está preparado, como Enoch, ¿cierto? O como Elías, ¿cierto? Pero ya no estaría en este lugar. Amén. Pero todos nosotros estamos en este lugar y corremos la misma carrera. Amén. Y cuando todos corremos la misma carrera, corremos en el mismo equipo, no podemos andar haciendo zancadillas. No podemos andar pensando, no, ojalá que esto no prospere. No podemos andar pensando, no, ojalá que le vaya mal. No, todo lo contrario. Debemos estar, ¿cierto? Como dice la palabra, hombres espirituales, orando los unos por los otros. Orando, ¿cierto? Para que la obra en Constitución, en el Tabo, en Iquique, en Chillán, que la obra crezca. Amén. Que madure, que haya hombres, mujeres espiritualmente maduros. ¿Para qué? Para que haya un buen fundamento, un buen sustento dentro de la iglesia. Amén. ¿Sabe por qué? Un siervo de Dios puede ser un tremendo siervo de Dios, pero si la membresía, ¿cierto?, hay pura niñería, no prospera.
Amén. El crecimiento que Dios le ha dado, ¿cierto? En la iglesia, ¿cierto? En Concepción, mucho de eso ha venido desde que los niños llegaron, tuvieron su tiempo y han ido madurando, primero como personas, amén. Pero eso ha venido de la mano con la madurez espiritual. Y eso, ¿cierto? Permite que la iglesia en cierta medida se pueda contar con él. Amén. Pero una iglesia inmadura no prospera. Amén. Y aunque esté llena de don y talento, si la iglesia es inmadura, no prospera. Amén. Por eso es que nosotros tenemos la obligación delante del Señor, la obligación personal de crecer, de madurar espiritualmente. Amén. No podemos pretender, como decía, como esos hijos cachos que vamos a estar siempre dando la hora dentro de la iglesia. Vivimos, traemos puros problemas. Pero es que me pasó esto, pastora, mire lo que me pasó, mire esto. No, es que mi matrimonio, no, es que ahora sí que tengo problemas. Y todo, y 50 años así. Y nunca se ha tomado el tiempo, ¿cierto?, de buscar en la intimidad del Señor el consejo de Dios. O va donde el hermano, que mira lo que estoy. Y nunca se ha tomado el tiempo. ¿Por qué? Porque usted no quiere madurar. Usted no quiere crecer. ¿Sabe por qué? Porque se acomodó con los niños. Si uno dijera, me gustaría ser niño, ¿para qué? Para andar ahí en las faldas de la mamá, para que lo acurruquen y para que me den todo lo que uno quiere. ¿Sí? Y así estamos dentro de la iglesia también. ¿Para qué más? Si con eso está bueno, ¿cierto? Soy bendecido en la iglesia, porque donde está el Señor hay bendición. Amén. Pero no quiero más. Amén. Y nos acomodamos así. Y ahí podemos pasar una eternidad. Amén. Pero es necesario que crezcamos. Es necesario que nosotros seamos bendición para otros, que nosotros seamos bendición para la casa de Dios. Y no problemas. Amén. Dios le bendiga. Vamos a orar por